Inténtalo si puedes, dijo ella desde la terraza, con una copa en la mano y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. La frase rebotó entre mármoles y faroles, llegó como un desafío afilado al pavimento y quedó flotando en la plaza llena de gente. Debajo, una mujer de cabellos recogidos y zapatillas gastadas clavó sus tacones en el suelo, miró a la mujer adinerada y con la voz más quieta que furiosa, respondió bailando. La ciudad se detuvo a mirar. No fue solo la insolencia de la millonaria ni la audacia de la bailarina lo que atrajo a la multitud. Fue la escena improbable. Un vals antiguo, una plaza moderna y dos mundos que por un instante aceptaron el mismo compás. Televisiones locales recogieron la imagen. Un titular nació en una hora. Reto en la Plaza Montalbán. Al amanecer, la historia ya había pasado por los cafés, las redes y los círculos cerrados de la alta sociedad. La mujer que lanzó el reto se llamaba Renata Montalbán. Su apellido abría puertas y cerraba bocas. Portaba la ropa como quien maneja un arma, con pulso frío y precisión. Era dueña de negocios, donaciones y silencios convenientes. Desde su terraza, donde el champán nunca perdía la espuma, miró a la bailarina con la mezcla de desprecio y diversión que reservaba para quienes, según ella, no sabían su lugar. La bailarina, por su parte, no buscaba fama. Sus manos y sus pies contaban historias que sus palabras no podían sostener. Al terminar el movimiento, volvió a pasar el cuello de su abrigo para ocultar un medallón sencillo que pendía de su pecho. Nadie lo vio. Para ella, aquella plaza no era escenario de cinismo ni de orgullo, sino un eco que le devolvía un vals, la música que su madre solía tararear cuando todo tenía sentido. Fue suficiente para que un par de personas en los labios del poder notaran algo fuera de lugar. La mirada de la mujer no era la de una extraña cualquiera. Mientras la ciudad murmuraba, la cámara del relato corta a la mansión Montalbán, una mole de piedra y cristal que dominaba una colina sobre la bahía como un monumento a las certezas. En las paredes colgaban retratos de generaciones. En una pared pequeña, una fotografía en blanco y negro mostraba a una mujer joven con un vestido de encaje y una expresión que todavía buscaba una respuesta. Ese retrato tenía un nombre escrito en tinta que ya se había amarillado: Esperanza. Lorenzo Montalbán ocupaba uno de los sillones de ese salón, la silla de ruedas a su lado como una promesa rota. Años atrás había sido veloz en todo, en negocios, en bailes, en promesas. Un accidente lo dejó inmóvil en su cuerpo, pero no en su mente. En la casa, su voz seguía siendo una medida. Cuando hablaba, las manos se apretaban o se soltaban. Su mundo había encogido hasta el perímetro de su mirada, pero dentro de ese perímetro, cada cuadro y cada mueble eran archivos de una vida que él aún releía obsesivamente. Renata movía la mansión con la certeza de quien piensa que los favores se compran y las lealtades se alquilan. Decidió, como quien cambia de corbata, qué personas convivirían con el apellido Montalbán y cuáles serían desechadas. Los empleados aprendieron a medir sus pasos para evitar rozar su ira. Carmela, la asistenta vieja y de manos templadas, era la excepción. Conocía a Lorenzo desde antes de que la silla fuera silla, y sus ojos la trataban con la deferencia que se reserva a quien ha visto demasiadas noches en vela. En una de las tardes largas, Lorenzo pidió escuchar aquel vals. Le gustaba la melodía porque lo transportaba a los tiempos en que la casa latía de vida. Risas en el jardín, esperanza cociendo en la luz de la cocina, un bebé durmiendo con la nariz pegada a su pecho. Carmela le puso el disco que todavía conservaban, y la música llenó el salón como si alguien hubiese decidido encender la memoria con un interruptor. Renata entró como quien abre una cortina para exponer algo que no merece compasión. «Vas a firmar los papeles hoy», dijo a Lorenzo con la voz afilada. «El imperio no puede sobrevivir a indecisiones. Además, ya sabes quién es digno de dirigirlo». Lorenzo miró a su hermana sin palabras. La silla le impedía levantarse, pero no quitarle la mirada que él creía que tenía la sinceridad del mundo. Ella sonrió como quien coloca una tapa en un frasco, hermética. Patricio Aguilar, el médico de la casa, pasó con cautela.
Era buen hombre, profesional y habilidoso, pero desde hacía meses su andar mostraba el peso de secretos. No era fácil sostener la mirada de Lorenzo. En ella a veces había más acusación que necesidad de compañía. Patricio traía informes, recetas, un nombre en un montón de papeles que podía decidir destinos. Cuando Renata le habló a solas, su postura cambió. Sus manos se apretaron en la carpeta. Había cosas que no se decían en voz alta, pero que circulaban en sobres sellados y en la computadora de la secretaria. Los ecos de la plaza llegaron a la mansión en la forma de noticias. Alguien dejó una tablet encendida en el hall. La imagen de Renata lanzando su reto era viral. La gente comentaba su rostro, su risa, la manera brusca en que descartaba a los que estaban debajo de su altura social. Lorenzo vio el vídeo sin sorpresa. Había aprendido a no sorprenderse por los gestos de dominio. Sin embargo, cuando la cámara enfocó a la bailarina, algo dentro de él se detuvo. Había un gesto en la manera de mover la muñeca, un aire que le pareció insoportablemente familiar. Esa misma noche, cuando la casa se sumió en las horas domésticas, llegó una mujer pidiendo trabajo. No lo hizo en el esplendor de la mañana, ni se presentó con un currículum. Milagros Vega, así dijo llamarse, habló poco. Su voz era rasposa por el polvo de las calles. Sus manos eran callosas por la costura y la noche, y llevaba un abrigo que había visto muchas lluvias. Carmela la recibió con reservas. La empleada joven siempre significaba movimiento y curiosidad, en una casa donde todo debía permanecer en su sitio. Renata observó desde la ventana, con la distancia de quien colecciona problemas. «Contrátenla por una temporada», ordenó como quien entrega una moneda a un mendigo. Sus razones no parecían nobles. Tal vez la vio como un juguete molesto para entretenerse o una pieza que mostrar en la mesa ante invitados. Nadie preguntó mucho. En la mansión, las decisiones se tomaban con el mismo aroma que el café de la mañana, intenso y definitivo. Milagros no explicó de dónde venía ni por qué tenía esa familiaridad con los rincones. En su primer día, limpió la escalera y dejó el rastro de sus manos en las barandas sin intención. Carmela la miró con curiosidad cuando, al cruzar el salón, la mujer alzó una mano y rozó el borde del espejo grande. Sus dedos se quedaron un instante sobre el cristal, como si reconocieran la huella de otra persona. Fue un gesto sutil, una pausa frente al reflejo, pero suficiente para encender diálogos bajos entre las empleadas. ¿La conoces de antes? No, pero mira cómo se queda frente a la foto. La foto de Esperanza, que para los otros era un objeto sagrado, para Milagros fue una isla donde se encendieron destellos de memoria. Lorenzo notó la manera en que Milagros llevaba la música consigo. Tal vez no tocaba un instrumento, tal vez no cantaba. Pero cuando pasó junto al salón y una canción se coló desde la cocina, un vals que Carmela tarareaba mientras fregaba, ella se detuvo. Los ojos de Lorenzo, cansados pero inquisitivos, se clavaron en la figura que parecía moverse sin pensar. Un paso sin querer, una forma de marcar el compás. Algo en su alineación le hizo recordar un rostro pequeño de hace muchos años, una promesa no cumplida. No era solamente el baile. Milagros conocía nombres de objetos, resolvía dónde ir a buscar un cubierto, perdiéndose en la despensa, como si hubiera recorrido esos pasillos alguna vez. Señaló sin pensarlo un cajón donde Carmela guardaba servilletas antiguas y pronunció el apellido Montalbán con una naturalidad que dejó helada a la asistenta. Carmela negó con la cabeza para sí misma en el silencio de la cocina y apretó la cuchara hasta que sus nudillos palidecieron. Luego, como quien no quiere que un rumor crezca hasta tragarlos, la reprendió con amabilidad. «No hable de lo que no sabe, niña». En las noches, Milagros dormía en una habitación pequeña, junto a una ventana que dejaba ver la bahía encrespada por la luna. Soñaba con un vestido blanco guardado en un baúl que olía a jabón y a seda antigua. En su sueño, el vestido giraba y giraba, y ella daba vueltas hasta que la casa entera se abría en un silencio que olía a lágrimas. Despertaba con la sensación de tener algo en la mano, un medallón, tal vez, o el peso de un nombre que no alcanzaba a pronunciar. Los primeros días transcurrieron entre trabajos domésticos
y pequeñas observaciones. Milagros no hablaba de su pasado, solo dejaba que sus acciones lo insinuaran. Limpiaba con manos expertas, doblaba servilletas como quien recuerda pliegues aprendidos en otra vida, y cada tanto se acercaba al estudio donde Lorenzo guardaba documentos. No robaba nada, pero sus ojos quedaban un instante más sobre cajones cerrados, sobre una caja de madera con un clavito pasado, y en la esquina un sobre sin abrir que alguien había dejado sobre la mesa ejecutiva. Carmela, que veía más de lo que decía, fue la primera en proponer una prueba silenciosa. Le llevó a Milagros una pequeña pieza de porcelana y le pidió que la limpiara en el lavabo del estudio. Cuando Milagros introdujo la mano en el agua, su gesto fue el de acechar una memoria. Sacó la pieza, la miró y murmuró un verso que nadie entendió y que a Lorenzo le llegó como si atravesara un vidrio. «Mi madre», dijo, «siempre decía salud para los platos rotos». Para la mujer que lo escuchaba, la frase no tuvo sentido, pero en Lorenzo encendió algo. Un recuerdo de esperanza inclinando la cabeza sobre el fregadero, con el muslo de la falda pegado a su pierna y el hilo de su voz como hilo conductor de la casa. La casa tenía secretos guardados en su madera. Un día, Milagros encontró un hueco abierto detrás de un viejo librero, un espacio que no se usaba desde hacía años. Dentro, envuelta en un pañuelo que olía a jardín de abril, había una caja de cartón. No era una caja de valor ostensible. La cartulina estaba amarilla, y en su superficie había marcas de dedos. Carmela la miró a los ojos cuando ella la mostró, y no pudo evitar que su voz se quebrara. «No abras eso sola», dijo. «No sabes lo que puedes desenterrar». Pero Milagros abrió la caja. Dentro había pocas cosas. Una foto pequeña, un mechón de tela del vestido que alguna vez fue blanco y un medallón de plata con iniciales apenas legibles. En la foto, una mujer con el mismo rostro que en el retrato de la sala sostenía en brazos a una niña de sonrisa dudosa. Esas imágenes no eran la prueba convincente de algo más oscuro. Eran piezas de un rompecabezas que por primera vez parecían encajar para alguien que había vivido sin saber qué buscaba. Milagros guardó el medallón en su abrigo y por primera vez dejó que algo de su historia se acercara a la superficie. No pasó mucho antes de que alguien notara la joya. Vicente Márquez, un hombre que venía a la casa por asuntos que siempre generaban una ligera tensión, estaba en el despacho de Renata cuando la conversación se deslizó hacia asuntos del pasado. Vicente era de otra clase de ambición. No heredó un apellido, sino que lo buscó en sociedades, en favores y en silencios comprados. Tenía una boca astuta y una risa que se apoyaba en dientes limpios. Cuando le hablaron de empleados nuevos, su mirada se afiló. «Cuiden que no haya filtraciones», dijo. Sus palabras eran huesos cubiertos por carne amable. Patricio, más tiempo de lo que cualquiera quisiera, había empezado a temblar. En una ocasión se encontró con Milagros por las escaleras y al rozarla, el médico vio el medallón asomar. Sus manos se paralizaron. Su rostro se tornó un mapa de culpa. A solas, dejó caer un vaso en el fregadero y miró la porcelana rota como un augurio. Había cosas que había hecho por miedo, manipulaciones pequeñas, decisiones justificadas por el silencio. Cuando la casa tembló en su interior, nadie le preguntaría si había sido cobarde o pragmático. Solo le pedirían cuentas. Milagros, por su parte, no buscaba venganza, buscaba respuestas. Cada pieza que encontraba abría una pregunta que dolía de no tener respuesta. ¿Por qué el vestido de Esperanza estaba cerrado en un baúl? ¿Por qué había una nota con la palabra Sofía escrita en la letra de alguien que ya no escribía cartas? ¿Quién quería que los nombres desaparecieran? Las preguntas la empujaban tanto como la memoria. Recordó un gesto infantil, un arrullo, una mecedora, el sueño entrecortado por el motor del coche que se fue una noche sin volver. En la casa, las próximas semanas fueron un juego de detectores y sombras. Renata no sabía que Milagros había encontrado la caja. Su confianza le otorgaba una distancia de seguridad que la hacía ciega. Pero la mujer que limpiaba escaleras y organizaba armarios empezó a ver el ritmo de la mansión con los ojos de alguien que había perdido más de lo que tenía. Su familiaridad con la música, con los pliegues del vestido,
con los nombres en la vajilla, dejó de ser casualidad para convertirse en pista. Una noche, mientras Lorenzo dormía y la casa parecía contener la respiración, Milagros se acercó al estudio. Las luces eran pocas y la ciudad parecía lejos, en un murmullo que no alcanzaba la puerta. Abrió un cajón y encontró un sobre más grueso que los demás. Era un informe pericial con sellos, notas apretadas y una firma de alguien que ya no podía ser silenciado. No estaba todo ahí, pero había una línea que le cortó el aliento. Evidencia de manipulación en el sistema de frenos. Probable origen forense. Intervención externa. La frase estaba escrita con la neutralidad de los técnicos, pero para ella tuvo la fuerza de una confesión. Milagros no era forense ni periodística. Era una mujer cuya infancia había sido arrancada sin explicación. Sin embargo, aquel papel encendió algo que ya no permitía retiro. Su impulso natural fue buscar a quien le diera sentido a esos nombres. Caminó por la mansión con la hoja en la mano, con el papel doblado y la memoria de su madre como brújula. Al pasar por el salón, vio a Lorenzo despierto y mirándola con algo que era menos sorpresa y más reconocimiento. Sus dedos se cerraron sobre la hoja hasta que su respiración le dolió. ¿Sabes bailar un vals?, le preguntó él sin pedir permiso. Milagros sintió las palabras como un puente. Dio un paso hacia la sala, donde la luz era la apropiada para lo que quería decir y ocultar. «Sé bailar uno que mi madre cantaba», respondió, y su voz fue inequívoca, contenida, como si no quisiera que la casa se enterara de lo que intentaba reconocer. Lorenzo la miró otra vez. «Hay cosas que solo la casa recuerda», dijo con una voz que se quebró 2 veces antes de encontrar su tono habitual, «y otras que recuerdan a la casa. No sé por qué, pero te he sentido cercana desde que entraste». No dijo más. Esas palabras bastaron. Aquella noche Renata convocó una recepción. Dijo que era para celebrar la agenda filantrópica de la familia, para reunir a las personas que importaban y para mostrar que los Montalbán seguían siendo punto de referencia. Nadie en su clan pensó en el simbolismo. Una fiesta en la que la casa abriría sus puertas a la ciudad era también abrir las costuras de la historia. Vicente se mostró entusiasmado. Patricio, tenso. Para Milagros, fue una sombra que se alargó como una promesa o una amenaza. Supo que la casa estaría llena de gente que miraría, que hablaría y que, quizás, ayudaría a determinar la dirección final de los Montalbán. En los preparativos, se verá más de lo que debería. La modista probó un vestido que nadie usaba desde la última gran noche. El baúl del que emergió la tela blanca fue desempolvado con manos que temían tocarlo. Los empleados se movían con cuidado para que Renata no encontrara excusa para hacerlos a un lado. Milagros observaba todo con los ojos de quien colecciona pistas, el brillo de una copa, la ubicación de un medallón, el modo en que Renata pedía al maestro de ceremonias una lista de nombres que sonarían una y otra vez. Esa misma semana, un periodista invitado por la casa, inesperado por la servidumbre, hizo una pregunta inocente. ¿Qué significa este evento para la familia? Renata respondió con su voz cortante. Significa que la familia continúa, que la gestión es legado y que nada nos detiene. Las cámaras se quedaron con la frase, pero los micrófonos, para quien escucha con atención, también captaron un trasfondo. Renata no quería preguntas sobre ausencias, ni sobre decisiones pasadas. Quería silencio. Milagros supo entonces que la recepción sería su oportunidad o su peligro. Había encontrado el informe pericial por accidente y había guardado el medallón por instinto. Cada prueba era un hilo que podía tirar para desenmarañar la madeja. Ella pensó en la plaza, en la voz de Renata diciendo «inténtalo si puedes», y en la multitud que ese día se había quedado muda al ver el baile. Si aquella plaza había sido un momento de enfrentamiento público, la recepción podía ser la prueba definitiva, un lugar cerrado donde las máscaras caen con menos ruido y con más consecuencias. Carmela, con manos de quien ha visto muchas escenas, la llamó a un lado. «No te metas sola», le dijo en voz baja, casi un susurro confesional. «La casa tiene memoria, pero también tiene dientes». Milagros, que conocía el miedo tanto como la necesidad, respondió con una firmeza que sorprendió hasta a ella misma. «No quiero destruir,
Quiero que se reconozca, que alguien diga mi nombre si es que estuve perdida. La anciana asintió, sin añadir más porque sabía que las palabras no son remedio. En el despacho, Lorenzo se quedó en silencio más tiempo del habitual. La música del vals le había puesto en la garganta una rabia antigua y una ternura desnuda. Recordó la última vez que había visto a Esperanza, un gesto que no logró detener, una promesa que no cumplió. Su cuerpo le impedía la enmienda de los hechos. Su voluntad, sin embargo, encontraba formas de actuar. Miró la carta doblada en la mesa. Pensó en los papeles que había decidido firmar y en los que aún no había encontrado el valor de tocar. Se preguntó si pediría hablar en la recepción, si alzaría la voz para decir lo que sabía, si su mutismo había protegido a alguien nocivo o simplemente había permitido que el daño creciera. Patricio esa noche pasó junto al espejo del corredor y se miró con honestidad por primera vez. Su reflejo le devolvió un hombre que había cuidado cuerpos y descuidado lo moral. Cerró los ojos y se confesó en silencio. No buscó absolución, solo un plan. Sabía que la casa iba a moverse rápido y que la verdad podía salir por debajo de cualquier tocador. Tenía miedo de lo que podría ocurrir si alguien lo ataba a lo que ya sabía. Su corazón latía en la garganta como una campana que no quiere sonar. Mientras los preparativos avanzaban, la ciudad más allá de los muros seguía desmenuzando la escena del reto en la plaza. El tema de conversación se alimentaba de hipótesis. ¿Quién era la bailarina? ¿Por qué una millonaria se burlaría así? La prensa local no sospechaba que la escena era solo un eslabón de una cadena más larga. Cualquier historia tiene capas, y la de los Montalbán, con sus bailes, sus vestidos y sus medallones, iba a requerir más que titulares para desnudarse. Milagros, con el medallón presionado contra el corazón, decidió que no podía dejar que la recepción transcurriera sin que alguien supiera lo que había encontrado. No buscaba venganza teatral, buscaba que los documentos hablaran, que las palabras secas de un peritaje salieran de su jaula y llegaran a manos que pudieran actuar. Su decisión no fue ruidosa, fue la calma de quien sabe que cada movimiento debe ser exacto. Sabía que la ciudad se paraliza ante lo inesperado, pero su estrategia no pretendía detener calles, pretendía abrir ojos. La noche antes de la recepción, la mansión cerró sus puertas con el ruido habitual de la preparación, sábanas nuevas, mesas dispuestas, corbatas planchadas. En la habitación pequeña donde dormía, Milagros sostuvo el medallón bajo la luz de una vela. Al tocarlo, vio por un segundo la cara de una mujer llamada Esperanza, que la miraba con ternura, con la sombra de un gesto que le pedía paciencia. La música del vals, que Carmela había puesto en un viejo gramófono, comenzó a sonar, y la melodía llenó la habitación como una promesa. Afueras, Vicente hacía una última llamada desde su coche. Su voz era breve y profesional. «Confirmado el plan», dijo. No especificó cuál. Su ambición tenía la forma de una estrategia militar. Movimiento, control y cobertura. Para él, la recepción no era fiesta. Era teatro en el que se representaría qué manos seguirían sosteniendo el poder de los Montalbán. En la madrugada, Lorenzo tuvo un sueño en el que dio un paso. No fue un paso completo, fue el intento. Un tobillo que se flexionaba contra la gravedad. Se despertó con la sensación del movimiento en la boca del estómago. Ese sueño era un aviso de que la casa se inclinaba hacia un punto de no retorno. La ciudad esperaba la recepción como quien aguarda una tormenta anunciada. Había en el aire la sensación de que algo grande estaba por mostrarse, aunque pocos imaginaban su naturaleza. Renata sonreía a los invitados con esa sonrisa que no sabe de remordimientos. Milagros, con el medallón escondido y el informe cuidadosamente guardado, se preparaba para bailar ante un público que no sabía que su silencio había sido cómplice. Afuera, cuando las primeras luces del evento comenzaron a colgarse como luciérnagas sobre los setos, la plaza donde semanas antes Renata había desafiado a la bailarina amaneció con periódicos que aún retenían la imagen del reto. La ciudad, distraída, no vio que el desafío de esa tarde era apenas la primera nota de un concierto que iba a llegar hasta los salones del poder. Milagros cruzó el umbral de la mansión con pasos medidos. Cada planta del piso,
La recibió como un testigo. Los retratos la miraron con culpa o indiferencia, según la posición de su marco. Entró en el salón donde brillaban las lámparas y sintió por un segundo que la música del vals se colaba entre los arreglos florales. Gentilmente, sin ceremonias, pidió al pianista que tocara la tonada que le volvía el alma. Nadie se inquietó. La pieza comenzó, y la habitación pareció detener un instante su respiración. Y allí, en medio de la algarabía contenida de la élite, cuando la música empezó a marcar compases, Milagros dio el primer paso que nadie esperaba. Tomó la escalera principal como si fuera un escenario, y subió. Las voces se apagaron en un murmullo que quiso entender. Ella llevaba en el bolsillo el sobre pericial, y dentro del corazón un nombre que esperaba ser pronunciado en voz alta. No buscaba hacer espectáculo. Buscaba nombrar lo que había sido silenciado en la casa durante demasiado tiempo. La luz la bañó mientras subía, y por un segundo el tiempo se volvió antiguo. Allí, un vals que había nacido en otro tiempo encontró su lugar. Los invitados miraron y la ciudad, por lo que sería una larga noche, comenzó a contener la respiración una vez más. La habitación se volvió un anfiteatro en miniatura. La música, ese hilo que había hilado la memoria de la casa, estiró sus notas y sostuvo el silencio. Milagros subió los últimos peldaños como quien entra a un escenario sin aplausos preparados. La gente, confusa, retrocedió un paso. Sus ojos buscaron la cara de Lorenzo, y por un instante el tiempo pareció adherirse a su voz y a su movimiento. La ciudad, que ya llevaba horas pegada a las pantallas, no adivinaba todavía que esa escena sería el punto en que todo cambiaría. Antes de que alguien pudiera hablar, el narrador silencioso de la mansión, los cuadros, los marcos, los muebles, contuvo el aliento. Milagros dejó caer la falda con la naturalidad de una mujer que entiende la coreografía del dolor y de la memoria. Su baile no fue acrobacia, fue llamado a la verdad. Pasos contenidos, giros que decían nombres, el gesto del cuello que su madre repetía en la cocina al doblar servilletas. Cada movimiento era una frase suya, recuerdos traducidos a compás. La primera reacción fue un murmullo. Luego, como una ola que descubre una roca, el murmullo se transformó en una quietud expectante. Los invitados se descubrieron más atentos que críticos. Los fotógrafos bajaron los lentes sin querer perder un solo segundo. Aquella mujer que había sido reducida a un titular de centro comercial por su desafío, la misma que había tenido la insolencia de responder con danza, ahora sostenía algo mayor que su propia historia. Sostenía la posibilidad de nombrar una ausencia. Milagros no habló al principio. Permitió que la música la sostuviera hasta que el último acorde más íntimo se coló por la cornisa de la escalera. Abrió los ojos con la claridad de quien ha esperado demasiado. Con calma, casi sin más acompañamiento que el susurro de telas, buscó con la mirada a Carmela. La anciana asintió, apenas perceptible, y en ese gesto estuvo todo el permiso que necesitaba. «Señores», dijo Milagros con voz que no tembló, «esta casa ha guardado una mentira durante años. Tengo cosas que decir y pruebas que mostrar. Si no me permiten hablar ahora, saldré a la calle y lo haré frente a cualquier micrófono. No quiero ruido, quiero verdad». La frase resonó como un golpe seco. Renata, que hasta entonces había sonreído con seguridad, palideció por primera vez en la noche. Sus manos, apoyadas en la baranda, apretaron el borde como si aquello le ofreciera una tabla para sostenerse. Vicente, con la mueca ensayada de quien no se inquieta con facilidad, cruzó las piernas y clavó la mirada en la mujer que, para él, no era más que una molestia de baja categoría. Lorenzo, a pesar de su inmovilidad, inclinó el rostro hacia la voz que le decía su nombre sin necesidad de pronunciarlo. Había en su pecho una mezcla de angustia y alivio, como si el tiempo se hubiera alargado lo suficiente para permitirle, al fin, escuchar lo que la casa callaba. Lo que Milagros sostenía no era solamente su pasado, era la posibilidad de enmendar lo que la ambición había torcido. Un periodista que había tenido acceso al evento se acercó con el micro, pero Milagros lo detuvo con un gesto. No quería prensa sensacionalista, quería algo más elemental, la presencia de testigos que no fueran cómplices. Señaló entonces a Carmela y luego a Patricio.
Que lo primero que salga sean los registros, dijo. No necesito cámaras, necesito comprobantes, y si alguien obstruye, que la policía levante acta ahora. La petición fue simple y certera. Renata reaccionó como cualquier persona acostumbrada a ordenar el mundo por decreto. Intentó interrumpir con cortes cortesanos y frases de control. Esto es una frivolidad, dijo, aunque su voz traicionó un temblor. No vas a mancillar, no permitiremos presentaciones. Déjenla, intervino Lorenzo, con la voz más firme que se había oído en meses. Déjenla hablar. El eco de esa orden fue más potente que cualquier intento de sofocarlo. La autoridad de Lorenzo, aunque menguada en lo físico, seguía siendo ley dentro de la casa. Renata se contuvo y esbozó una sonrisa que no llegó a los ojos. En su interior, el cálculo estaba en marcha. Si la verdad salía, ¿qué quedaba de su poder? Si la verdad callaba, ¿qué quedaba de su dignidad ante su hermano? Carmela se acercó con paso seguro. Su presencia era una certidumbre para la casa. Su tiempo, testigo de generosidad y secreto, la convertía en una suerte de juramento. Sacó del bolsillo un sobre que había guardado con templanza. Eran copias de algunos documentos, cartas viejas, anotaciones en letra apenas legible. Milagros las tomó con manos que conocían el temblor de la esperanza y desplegó la primera. Un recorte de recepción de hospital con una hora, una firma apurada y una anotación. Alta, sin complicaciones. Esta hoja, dijo, es la que debería explicar por qué la muerte fue declarada sin investigación a fondo. Aquí hay huecos. Y aquí, sacó el informe pericial que había encontrado, la frase que habla de intervención externa en el sistema de frenos. La sala que había contenido la respiración exhaló en un movimiento simultáneo. Vicente se levantó con violencia. «Eso es fraude», gruñó. «No puedes venir aquí a inventar historias». «No es invención», respondió Milagros. «Es peritaje. Tiene sello, número de expediente y firma de quien lo realizó. ¿Lo podrían cotejar con el original? ¿O prefieren que lo haga yo en la comisaría ahora mismo?» La clase de pregunta que no admite evasión. Patricio, que hasta entonces había permanecido en segundo plano, sintió que la presión en la garganta le apretaba el pecho. Sus manos, hechas para recetar calma, se hundieron en las palmas como quien guarda un secreto que ha pasado por culpa y por miedo. «Patricio», llamó Lorenzo con una voz baja, pero que estremeció la sala. «Si tú sabes algo, dilo. No te pido heroísmo. Pide perdón». El médico estuvo a punto de desmayarse. La culpa lo había consumido durante años, y la posibilidad de ser redimido por la verdad le resultaba más pesadamente dolorosa que cualquier sentencia que le esperaba. Caminó vacilante hasta delante de todos. Su bata blanca parecía un disfraz inútil ante la enormidad de lo que estaba por confesarse. «Hay cosas que hice», susurró. «Hubo decisiones que tomé por miedo. Me ataron con promesas, con la amenaza de destruir lo que tanto costó. Yo pensaba que proteger era lo correcto. Me equivoqué». Hubo un silencio cortado por la incredulidad. Renata, con el gesto endurecido, intentó mover a Patricio con autoridad. «Patricio, no pienses en...» Pero fue demasiado tarde. La mirada de Patricio ya había cruzado con la de Milagros y con la de Lorenzo, y en ese cruce se rompió lo que había mantenido con vida su mentira. «Manipulé unos documentos», dijo ahora con voz más completa. «Intervine un informe. Acordé que ciertos datos se omitieran. No supe medir las consecuencias. Pensé que así evitaría un escándalo, y terminé sosteniendo una tragedia». La sala estalló en murmullos. Algunos se pusieron en pie como si el suelo hubiera cedido debajo de ellos. Renata se llevó las manos a la cara, no por vergüenza, sino por cálculo. Buscaba cómo convertir aquel desliz en una anécdota menor, y no encontró nada. «¿Estás diciendo que me engañaron?», preguntó Vicente con la voz traicionada por la rabia. «¿Que me usaron? Dámelo todo», ordenó Lorenzo, como si reclamara justicia más que venganza. «Si hay nombres, fechos y pruebas, que salgan a la luz. No me interesa ocultar nada. La verdad es lo único que puede reparar». Patricio dejó sobre la mesa una carpeta con papeles que hasta entonces habían sido sombras.
comunicaciones internas, registros de llamadas, notas a mano selladas por temor. En una de las hojas había una serie de transferencias dirigidas a un número de empresa vinculada a Vicente. En otra, nombres de proveedores que nunca fueron proveedores y facturas forjadas. La evidencia comenzó a articular el entramado que había mantenido la mentira. Los invitados, divididos entre la incredulidad y la fascinación, comenzaron a tomar nota con teléfonos y grabadoras. La recepción, planeada para ser una noche de complacencia, se convirtió en un tribunal improvisado. La noticia atravesó la ciudad en cuestión de minutos. La transmisión en vivo que algunos invitados habían encendido por costumbre amplificó lo que aquello significaba. Se prodigaron llamadas a la comisaría. La prensa, que minutos antes especulaba sobre el escándalo del reto en la plaza, de pronto tenía una historia mucho más jugosa. La ciudad, que ya había visto la humillación pública, no imaginaba que aquella escalera sería la rampa hacia una investigación a gran escala. En pocos momentos, se acercaron a la mansión vehículos con insignias oficiales. No hubo necesidad de un dramático asalto. Los agentes, atentos a la seriedad de la acusación, llegaron con diligencia. Renata, que se había levantado en una defensa mecánica, intentó ordenar a los suyos que mantuvieran la calma. En su rostro se vio, por primera vez de manera concreta, el miedo de quien comprende que el tablero donde movía fichas está siendo volteado. Vicente intentó abrirse paso hacia la puerta, con la intención clara de huir o al menos de encontrar ayuda que le permitiera sostener su versión. Pero la determinación de los oficiales fue directa y serena. Retenciones preventivas, lectura de derechos, aseguramiento de pruebas. Nadie se resistió en exceso. La máscara se había quebrado y los testigos eran ahora testamentos. Patricio, temblando y con la camisa húmeda de lo que pudo ser sudor o lluvia de remordimientos, se ofreció como cooperador. Contó lo que sabía: pagos, amenazas, órdenes. Explicó que había cedido por miedo a perder su carrera, por temor a represalias que no sabía evaluar. Su testimonio fue el hilo que terminó por desentrañar el nudo. Los agentes se llevaron el expediente, los discos con grabaciones y varias cajas con documentos. Renata, cuyo rostro era una paleta de incredulidad y furia contenida, fue conducida a un cuarto apartado mientras se le notificaban los cargos. Vicente tuvo menos teatralidad. Esposado con la calma de quien calcula el daño, fue encaminado hacia el coche policial. La mansión, que había sido fortaleza de Omertá, ahora era un lugar donde se elegían órdenes y se levantaban actas. La noticia cruzó la ciudad como un latigazo. Las redes ardieron. Los noticiarios transmitieron en directo imágenes de la mansión. Los comentarios de quienes minutos antes degustaban canapés ahora se vieron obligados a responder por hechos que temían. Titulares que hablaban de fraude, manipulación de pruebas, detenciones. La plaza donde semanas atrás se produjo el reto se llenó de gente que discutía qué había pasado. La imagen de la bailarina que aceptó el desafío desde la humildad de sus zapatillas se volvió símbolo de audacia frente a la mentira institucionalizada. En la calma que siguió, Lorenzo dejó escapar una risa corta, como quien no sabe si llorar o agradecer. Milagros descendió de la escalera y se acercó a él. Sus manos se encontraron en un abrazo que no era solo físico, representaba la devolución de un nombre. El abrigo que ocultaba el medallón se abrió lo justo para mostrar la pieza de plata, y Lorenzo tomó el adorno con manos temblorosas. «Sofía», murmuró él, y en esa sola palabra hubo una vida completa. «¿Eres...?» Milagros no necesitó contestar con palabras largas. Su mirada fue suficiente para decir sí. Carmela, que observaba sin agitarse, dejó escapar una lágrima que nadie secó. La confirmación oficial, más adelante, con pruebas genéticas, vería su identidad como Sofía Montalbán. Pero en ese pasillo, con la música aún prendida en el gramófono y el perfume de los invitados eclipsado por la verdad, la identidad se declaró por los nombres que el cuerpo recordaba y por la pieza que había llegado al corazón. El resto de la noche fue una vorágine de procedimientos. La policía tomó testimonios, selló documentos,
Aseguró cajas con la minuciosidad de quien sabe que un pequeño papel puede decidir un destino. Patricio firmó una declaración que, sin eximirlo de responsabilidad, contó con atenuantes por su colaboración. Renata y Vicente quedaron bajo investigación formal y en las horas siguientes se presentaron cargos que incluían manipulación documental, defraudación y encubrimiento. La difusión de la historia inevitable transformó la recepción en un punto de inflexión. Los invitados se dispersaron con el rumor latente. Algunas caras que antes sonreían ahora evitaban cruzarse con la mirada de Lorenzo. La mansión, que había sido escenario de cortes y alabanzas, experimentó por primera vez un éxtasis que no venía de la pompa, sino de la exposición de la verdad. La ciudad que se había detenido en la plaza se paralizó de nuevo, esta vez ante las consecuencias. En los días que siguieron, la Fiscalía trabajó con diligencia. Los expedientes reunidos por Milagros y por la misma familia, combinados con la colaboración de Patricio, permitieron que las autoridades ampliaran la investigación hacia cuentas oscuras, movimientos sospechosos y una red que había operado para silenciar voces incómodas. Peritajes adicionales confirmaron indicios que Patricio había señalado: intervenciones en registros, omisión de pruebas y la manipulación de informes vinculados a un accidente que, hasta entonces, había sido presentado como tragedia inevitable. Los procesos siguieron su curso con la lentitud y la precisión del derecho. Renata y Vicente fueron formalmente imputados. A lo largo de un juicio al que la ciudad siguió con expectación, las pruebas se fueron presentando una a una. Transferencias bancarias, registros telefónicos, testimonios que atestiguaban coacciones. Patricio, que se presentó como testigo clave, recibió una sanción que tuvo en cuenta su colaboración, pero no lo eximió de responsabilidad. La justicia, en su mecanismo imperfecto, equilibró castigo y reconocimiento. Mientras la maquinaria judicial resolvía lo material, la mansión comenzó a vivir su propia reparación. Lorenzo, con la verdad por fin en el aire, emprendió un proceso que era tanto físico como espiritual. La silla de ruedas dejó de ser su prisión absoluta para convertirse en punto de partida de algo más arduo. Meses de fisioterapia, sesiones con terapeutas y la compañía de profesionales que lo ayudaron a recomponer su cuerpo, paso a paso. No hubo milagros instantáneos, hubo disciplina, caídas y avances pequeños que, acumulados, trazaron un camino. Los primeros movimientos de Lorenzo fueron modestos. Un gesto con los dedos, más adelante una flexión de cadera que sorprendió a su equipo. El sueño que había tenido la noche previa a la recepción, el intento de dar un paso, fue una promesa que se cumplió con paciencia. Meses después, con ayudas y ejercicios, consiguió dar pasos cortos apoyado en un bastón. Cada avance fue celebrado por la familia recuperada y por la comunidad que seguía su historia con empatía. El proceso fue documentado no como un triunfo instantáneo, sino como ejemplo de esfuerzo sostenido, médicos, terapeutas y voluntarios trabajando en conjunto. Milagros, por su lado, enfrentó la complejidad de convertirse en Sofía. Había en ella una mezcla de alivio y extrañeza. La casa que creía ajena ahora era su mundo, pero también empezaba a ser terreno de reconciliaciones difíciles. Hubo preguntas sin contestar. ¿Por qué la habían apartado? ¿Quién decidió el silencio? ¿Cómo se tejió la historia que la borró? Su identidad no fue una samaritana instantánea de felicidad, fue la apertura de heridas que requerían curación y, sobre todo, certezas legales. El reconocimiento público alivió mucho, pero no basta para ser familia de nuevo. En los meses siguientes, la familia decidió que la mansión debía transformarse. Lo que había sido símbolo de poder y de exclusión iba a ser, a partir de entonces, un lugar de reparación. Lorenzo y Milagros acordaron fundar una pequeña institución dedicada a apoyar a personas que habían sufrido pérdidas y a financiar programas de rehabilitación física y emocional. La casa abriría algunas salas al público, aulas donde enseñar danza, talleres de costura que recordaban la presencia de esperanza, espacios de contención para quienes necesitaban recomponer su identidad. Carmela dirigió la primera actividad con la ternura de quien ha cuidado a generaciones,
un taller de vals para madres e hijas que habían dejado de encontrarse. La música, el motivo que había atravesado la historia, se convirtió en puente. Enseñar a bailar a los demás significó también enseñar a recordar con dignidad. Así, el vals que Esperanza tarareaba dejó de ser un símbolo íntimo para ser un patrimonio compartido. La justicia siguió su curso con sentencias que dieron margen a la comunidad para reflexionar. Renata fue condenada por su participación en la trama de encubrimiento y defraudación, recibiendo una pena que incluyó años de prisión y la obligación de reparación económica y pública. Vicente, cuya ambición había sido motor de muchas decisiones, fue hallado culpable y recibió sentencia acorde a su grado de implicación. Patricio, por su papel voluntario en la investigación y por la mañana en que decidió hablar, obtuvo una reducción de pena, pero enfrentó sanciones profesionales y el desprecio público. Nadie quedó por encima de la ley. Las consecuencias fueron claras y comunicadas. El proceso judicial, lejos de ser espectáculo, se vivió como enseñanza. Los medios, que al principio buscaban escándalo, terminaron por mostrar historias de personas que habían perdido mucho, pero que reconstruían a partir de la verdad. La ciudad, que se había paralizado en 2 ocasiones, la primera por el reto en la plaza, la segunda por la revelación en la mansión, empezó a conversar sobre responsabilidad y memoria. Los titulares no solo hablaron de detenciones, también sacaron a la luz lo frágil que es la verdad ante la ambición. Con el tiempo, la mansión conservó sus formas, pero cambió su latido. El salón donde la recepción tuvo lugar dejó de ser el escenario exclusivo de eventos sociales y se transformó en auditorio para conferencias sobre transparencia y recuperación. En una de sus paredes colgaron una placa en memoria de Esperanza. La inscripción no hacía juicios, solo pedía recordar con cariño y responsabilidad. La fotografía de la mujer joven con el vestido de encaje volvió a ocupar su lugar, pero esta vez con la presencia constante de quienes, como milagros, la reconocían con un nombre. El vínculo entre Lorenzo y Sofía fue, con el tiempo, la base de una nueva vida. No todo se resolvió con abrazos inmediatos. Hubo reparaciones cotidianas, conversaciones larguísimas hasta la madrugada, la reconstrucción de historias desde la infancia, el aprendizaje de cómo ser padre e hija después de años de ausencia. Hubo momentos de frustración y silencios incómodos, pero también risas sobre detalles mínimos. Un chiste viejo de Lorenzo, una música que hacía cosquillas en la memoria de Sofía. En una tarde de otoño, Lorenzo dio un paso más. Apoyado por un bastón y por la firmeza de su voluntad, caminó hasta el jardín. No fue un paso heroico, pero para quienes lo vieron, fue la confirmación de un nuevo comienzo. La ciudad siguió ofreciendo su ruido y su compasión. Hubo quienes pidieron más justicia, otros que celebraron la reparación. Milagros, ahora públicamente Sofía, mantuvo la humildad de quien sabe que la fama que llegó con su danza no es su propiedad. Prefería que se hablara de las políticas que se implementaron para evitar tragedias como la que sufrimiento ella y su familia. Trabajó en la fundación y visitó hospitales, escuelas y centros comunitarios. Las clases de danza que dio se convirtieron en buscadores de identidad para niñas y niños que, como ella, necesitaban un lugar donde su cuerpo fuera reconocido. En un acto simbólico, la mansión organizó un pequeño baile abierto al público. No era un evento de élite. Invitaban a vecinas y a trabajadores de la casa que habían sido testigos directos de la historia. La música del vals sonó en el jardín y la gente bailó sobre pétalos blancos dispuestos para la ocasión. La prensa cubrió el evento, claro, pero esta vez la imagen que quedó fue la de una comunidad que se reponía. Las huellas de los zapatos sobre las flores constituyeron la última imagen que muchos recordaron. Pisadas que no borraban lo pasado, pero que señalaban un caminar compartido. Hubo también un momento íntimo que muchos olvidaron en los titulares, pero que fue crucial para la familia. Lorenzo organizó una pequeña ceremonia para poner el medallón en el centro de la casa, dentro de una caja de cristal. No fue un altar de vanidad, fue un recordatorio de aquello que habían recuperado y de lo que prometían cuidar.
Sofía, con las manos sobre la caja, juró en voz baja que su historia no sería utilizada para espectáculo, sino para que nadie más perdiera su nombre. El epílogo de la historia no fue una conclusión romántica imposible. Hubo días de batalla, solicitudes de perdón públicas y privadas, y un lento restablecimiento de la confianza. La mansión, que antes parecía impenetrable, abrió sus puertas para recibir proyectos sociales. Una parte de la fortuna de los Montalbán se destinó a becas para niñas que, como Sofía alguna vez, tenían el talento y la necesidad, y la fundación creó un centro de rehabilitación física para quienes, como Lorenzo, necesitaban una segunda oportunidad para aprender a moverse. Con el paso de los meses, las noticias sobre la detención de los implicados fueron reemplazadas por historias de reinvención. La ciudad no olvida rápidamente, pero sí aprende a mirar con más criterio. Millones de miradas que alguna vez se entretuvieron con el reto en la plaza, ahora observaban con respeto la reconstrucción de una familia. El gesto que comenzó con una frase socarrona, «Inténtalo si puedes», terminó devolviendo la responsabilidad a quien la había ostentado sin escrúpulos. En el último capítulo de la historia hubo una boda. No fue un acontecimiento fastuoso, fue una celebración íntima que reunió a quienes habían sabido del peligro y de la verdad. Carmela fue la primera en bailar con emoción. Lorenzo, con pasos cortos pero firmes, acompañó a quienes lo necesitaban. Sofía cerró la noche con un vals en el que no hubo necesidad de probar nada a nadie. Bailó para sí misma, para su madre ausente y para la casa que la reclamó. En los rostros de los presentes se leía una mezcla de alivio y esperanza. La mansión, finalmente, dejó de ser sinónimo de opacidad. Se transformó en memoria viva, enseña, acoge y repara. La historia de cómo una bailarina respondió en una plaza a una millonaria con un gesto de arte y dignidad se convirtió en relato fundacional para muchos. La certeza de que la verdad, cuando tiene testigos y valor, puede forjar justicia. La ciudad, que en 2 ocasiones se detuvo a mirar, comprendió que la audacia de la gente sencilla es capaz de paralizar las grandes estructuras de mentira. Si esta historia te ha conmovido y crees en el valor de la verdad y la reparación, compártela con alguien que necesite recordarlo. Hoy, la última imagen que queda es la del baile anual en el jardín de la mansión. Huellas sobre pétalos blancos, un medallón guardado a la vista y una música que se repite sin cansancio. La ciudad ya no se paraliza por un reto trivial. Se detiene, cuando toca, para escuchar lo que la verdad tiene que decir. Y en medio de esa escucha, la danza sigue siendo el lazo que une pasado y futuro, memoria y reparación, padre e hija.